Sí, muchas gracias, doctor Dondi, por la presentación. Continuamos con la charla sobre un tema que es bastante común en la práctica clínica, tanto del médico de atención primaria como del médico especialista cuando estos pacientes son referidos para su evaluación y manejo. Por definición, la constipación es las evacuaciones infrecuentes, o sea, menos de 3 evacuaciones por semana, es uno de los datos clínicos más importantes para ir definiendo a un paciente con constipación y de acuerdo a los criterios de Roma, este patrón debe estar repitiéndose por lo menos durante 3 meses en los últimos 6 meses. Otras características y hallazgos importantes para definir la constipación es la estrechez defecatoria, ¿no? O sea, esa sensación del paciente de forzar la evacuación para poder tener una evacuación satisfactoria. Otro hallazgo importante son las evacuaciones incompletas. O sea, el paciente que posterior a evacuar siente que no ha terminado de expulsar en forma completa el bolo fecal. Muchas veces todavía la situación es más crítica y los pacientes necesitan de asistencia digital para terminar de realizar la evacuación. También los pacientes con constipación en un porcentaje bastante importante presentan datos de distensión abdominal durante la evacuación, heces duras o en hesílabo, o sea, los pacientes que evacúan en forma de pelotitas. La constipación se clasifica basado en 2 parámetros importantes. Uno, los criterios de Roma y otros que veremos más adelante de la Asociación Americana de Gastroenterología. Constipación funcional, usualmente es el paciente que tiene el criterio básico de menos de 3 evacuaciones a la semana sin ningún otro síntoma asociado. Existe otra forma de presentación que es el intestino irritable con constipación. Son pacientes que además de tener el problema de la constipación, cursan con dolor, con distensión abdominal, con sensación excesiva de gases, y estos pacientes muchas veces no son estratificados a estar en el mismo componente de la clasificación. Muchas veces pacientes con constipación funcional pasan a presentar síntomas típicos de intestino irritable y viceversa. El otro tipo de pacientes con constipación son aquellos que presentan básicamente trastornos defecatorios. O sea, los pacientes pueden que estén yendo 3, 4 veces a la semana, pero el mismo acto de la defecación es un acto bastante dificultoso. Y más adelante en la charla veremos cómo se aborda y cuáles son este tipo de alteraciones. Otra clasificación importante es la constipación secundaria, o sea, el paciente cuyo fenómeno principal no es la disminución del número de evacuaciones, sino condiciones médicas que lo predisponen a presentar este problema. Entre ellas tenemos las más comunes, la diabetes, el hipotiroidismo, algunos trastornos neurológicos que veremos más adelante y el uso de medicamentos, sobre todo los opioides, que son medicamentos que usualmente se están prescribiendo para el manejo de dolores de diferentes tipos y que son muy frecuentes en la práctica clínica. Los otros criterios, que son los de la Asociación Americana de Gastroenterología, la dividen en 3 tipos. Constipación con tránsito normal por estudios de tránsito colónico, constipación con tránsito lento y aquellos pacientes que presentan disfunción del piso pélvico o disinergia defecatoria. La constipación secundaria, que es la que es determinada por otros factores distintos a alteraciones en el patrón motor de tanto el tránsito colónico como el acto de defecación, está clasificada así. El número 1 es obstrucción mecánica, condicionada por la presencia de neoplasias anorrectales, por la presencia de obstrucción por compresiones extrínsecas, sobre todo de órganos pélvicos,
y estenosis inflamatorias, ya que pueden ser secundarias a enfermedades inflamatorias, a diverticulitis, a úlceras rectales, como veremos más adelante. Y, como me explicaba anteriormente, causas metabólicas como la diabetes, el hipotiroidismo y trastornos hidroelectrolíticos que alteran el patrón motor del movimiento intestinal. Otras causas, las miopatías y trastornos neurológicos como el Parkinson o las secuelas de enfermedad cerebrovascular. Las alteraciones del tránsito colónico usualmente están determinadas por alteración del patrón motor de propagación de la onda de propulsión. En estos pacientes, el hallazgo principal, que hay una disminución en la amplitud o fuerza de propulsión de la onda, lo que hace que enlentezca el desplazamiento del bolo fecal, y alteraciones del ritmo de propulsión. Hay presencia de contracción, hay fuerza de contracción normal, pero el ritmo al cual la onda se transmite está alterado, lo cual no permite el desplazamiento del bolo fecal. Estas alteraciones están determinadas básicamente por afección de los nervios colónicos intrínsecos y de las células intersticiales de Cajal, que son las que están asociadas a interpretar el movimiento de la onda propulsoria para que el bolo fecal se vaya desplazando. Continuando con la fisiopatología, ya pasamos entonces a la parte de los trastornos defecatorios, ¿no? Que se define como una obstrucción funcional al vaciamiento del bolo fecal en el área anorrectal. Esta está determinada también, uno, por la reducción de la fuerza de propulsión, dos, por un incremento en la resistencia a la evacuación, sobre todo en el área anal, y está determinada por un aumento de la presión basal de relajación del esfínter anal. El esfínter se mantiene con un tono elevado, lo cual impide que esto se relaje y facilite el vaciamiento del bolo fecal. Contracciones paradójicas, o sea que mientras, a pesar de que hay una buena fuerza de contracción, estas contracciones se producen en forma simultánea e impiden que el bolo fecal se desplace. Otra alteración que condiciona un trastorno defecatorio son las relajaciones incompletas del piso pélvico. Eso quiere decir que cuando vienen las ondas de contracción, el músculo del piso pélvico, que debe relajarse para facilitar el paso del bolo fecal, no se realiza, y eso actúa como un mecanismo obstructivo. Otras anormalidades que se pueden encontrar en estos trastornos defecatorios es que hay una disminución en la sensación del recto a la presencia del bolo fecal e iniciar los movimientos de propulsión, y alteraciones estructurales que son el rectocele o un piso pélvico descendido, que impiden que el bolo fecal se pueda desplazar fácilmente para ser expulsado por este tipo de anomalías. Estas son imágenes de las pruebas que se utilizan para visualizar todo este tipo de alteraciones. Aquí tenemos pruebas en donde se utilizan imágenes como rayos X, las pruebas de tránsitos colónicos, pruebas de gammagrafía, y aquí la manometría colónica, que nos permiten ver los parámetros de comportamiento de las ondas que facilitan la propulsión del bolo fecal. Dentro de las causas de la fisiopatología de estos trastornos también se ha observado la presencia de niveles intraluminales de neostigmina disminuido, porque la neostigmina facilita la propulsión, o sea, la contracción del músculo liso e intestinal para facilitar el desplazamiento.
Otras alteraciones que se han observado en estos trastornos son también alteraciones de la microbiota que conllevan a que el predominio de determinadas bacterias en el intestino disminuya los niveles de serotonina, que es otro neurotransmisor importante implicado en los movimientos de propulsión intestinal. Entonces, ya teniendo más o menos un pantallazo de las causas y cuáles son los mecanismos que contribuyen al desarrollo de este trastorno, vamos a la evaluación clínica para ver cómo abordamos a estos pacientes. En nuestro medio tenemos una gran dificultad, sobre todo porque a nivel de instituciones públicas, tanto las pruebas diagnósticas como los medicamentos que utilizaremos para el manejo de la constipación pues son muy escasas y nos dejan prácticamente a la mitad de completar un estudio definitivo de cuál es la causa del problema y cuáles serían las indicaciones que nos ayudarían a un buen manejo de este problema. Entonces, importante tener un cuestionario en donde se registre la frecuencia evacuatoria, importante, la forma de las evacuaciones, los síntomas asociados, sin utilizar ningún tipo de laxante. O sea, cuál es el estatus basal de ese paciente, sin las contribuciones de tratamientos para permitirlo encasillar en una u otra clasificación. Y investigar, como lo dijimos anteriormente, qué causas, qué condiciones clínicas el paciente presenta que pudiesen contribuir a el empeoramiento del problema o a la aparición del problema, estando previamente normal su ritmo de evacuaciones, ¿no? Entonces se va a investigar por la presencia de cirugías colorectales, de enfermedades colónicas que pudiesen alterar la evacuación, el uso de medicamentos, situaciones laborales. Muchos pacientes pues tienen un ritmo de evacuación normal, pero trabajan en un lugar en donde los baños no tienen la suficiente higiene como para cuando el paciente presenta el deseo de evacuar, realizar y va postergando el acto, lo cual puede en algunos pacientes que ya tienen cierta predisposición a desarrollar el problema, a ir agravando esta situación. Y descartar, que es muy importante, uno, síntomas dispépticos. Los síntomas dispépticos sobre todo son síntomas que se ven en pacientes que tienen el tipo de constipación como parte de un síndrome de intestino irritable. Pacientes que además de constipación cursan con distensión, con gases, con eventos de reflujo y casi siempre están asociados, y dolor, y casi siempre están asociados a el intestino irritable en la presentación tipo constipación. Y lo otro, descartar signos de alarma que nos puedan llevar al diagnóstico de que esta constipación es secundaria a una enfermedad orgánica y no a un trastorno motor. Eso es importante descartarlo haciendo una buena evaluación clínica. Vamos ahora entonces a lo que son las pruebas diagnósticas con la cual abordaríamos a un paciente con constipación. Lo primero, y es una prueba no sería tan cara y se pudiese utilizar en muchos centros de atención primaria, pero no contamos con ese recurso acá en Panamá, ni siquiera en los hospitales de tercer nivel de nuestras instituciones, es el tránsito colónico. El tránsito colónico simplemente es darle al paciente una cápsula que viene con unos radiomarcadores y se hacen unas evaluaciones con radiografías simples de abdomen 72 y 96 horas después de haber ingerido la cápsula esa. Eso nos va a determinar si el paciente tiene constipación con un tránsito normal, de acuerdo al parámetro de distribución de esas cápsulas, si es una constipación con tránsito lento, si es una constipación con un colon inerte. O sea, prácticamente usted se tomó esa cápsula, llegó al colon derecho y ahí se estacionó y la cápsula de ahí no se mueve, y entonces ahí sí irían
a ciertas situaciones que si no mejoran con tratamientos médicos, es recomendable posteriormente la evaluación por un cirujano coloproctólogo para definir la estrategia a seguir. Entonces, ya después que se evalúa la parte de motilidad del colon como tal y se ubica en qué estatus está, entonces venía la evaluación de la disinergia anorrectal. Ahí está. Upa. Ay, carajo. Oye, se mojó acá. Chuzo, es que la pusiste y esta vaina no estaba cerrada. Bótala. Que la dejaste abierta aquí. Y esta vaina no. Busca un trapo, ¿no? Sí, pero si quieres, yo le voy a buscar. Bueno, entonces, la otra prueba, que es una prueba bastante... La otra prueba, que es una prueba bastante sencilla de utilizar y que se pudiese implementar en los centros de primer, incluso de segundo nivel, es la prueba de expulsión del balón. Con esta prueba determinamos si el individuo tiene una verdadera alteración en la capacidad de poder defecar el bolo fecal. Simplemente es un catéter que tiene un balón que se infla a 30 o 50 mililitros de volumen y se le pide que realice las maniobras de expulsión de ese balón. El volumen del balón dispara el reflejo defecatorio y eso hace que se establezcan todos los mecanismos de coordinación de propulsión de la onda. Y esta prueba es normal cuando, haciendo este procedimiento, la evacuación del balón se hace en forma completa en 2 minutos o menos del tiempo en que se infla completamente el balón. Se realiza en posición sentada y permitiendo que el paciente esté en un lugar aislado para que no se cohíba y pueda hacer y realizar la prueba sin ningún tipo de alteraciones, porque hay veces que el solo hecho de sentirse que está siendo observado por alguna gente, pues entonces él mismo va a provocar una serie de situaciones que impiden desarrollar una evacuación satisfactoria. El tercer mecanismo de abordaje ya es una prueba un poco más especializada, que es la manometría anorrectal, con la cual ya contamos en nuestro centro en Panamá, y esta utiliza catéteres de estado sólido o perfusión de agua. Estos catéteres van a través de una serie de sensores, van a medir todos estos gradientes, la presión anal de reposo, el gradiente de presión anorrectal, la presión anorrectal y la presencia de contracciones paradójicas durante el momento de la defecación. Estas alteraciones nos van a definir diferentes tipos de trastornos que tienen aquellos pacientes con trastornos defecatorios y el manejo de acuerdo a los hallazgos de esta prueba. Es una prueba pues un poquito más complicada, requiere de un entrenamiento especial para hacer los diagnósticos y obviamente las recomendaciones para el manejo de acuerdo a los hallazgos. Existen otras pruebas que se pueden utilizar, sobre todo para ver si existe algún tipo de alteración a nivel de los órganos pélvicos o en forma intrínseca a nivel del mismo área anorrectal, y son pruebas como la defecografía con bario o la defecografía mediante resonancia magnética. Son pruebas que se realizan en posición supina para obtener una mejor configuración del área que estamos evaluando y tienen utilidad diagnóstica en anormalidades anatómicas que pueden condicionar constipación, como el rectocele, el enterocele, las úlceras rectales o incluso las compresiones extrínsecas de órganos pélvicos. Y otra
Otro hallazgo importante que puede ser útil en las pruebas estas son los trastornos espásticos que pueden ser detectados por estas pruebas, como el síndrome del periné descendente, la amplitud aumentada del ángulo anorrectal que dificulta el desplazamiento del bolo fecal, y en pacientes que, a pesar de haber utilizado estas terapias que explicaremos más adelante de biofeedback, no mejoran con estos tratamientos. El biofeedback los explicaremos un poco más adelante. Entonces, la constipación, el manejo debe enfocarse de acuerdo a la disponibilidad de pruebas diagnósticas en nuestro medio y a la disponibilidad de tratamientos médicos, que actualmente en Panamá tenemos acceso a unos cuantos productos debido a que las casas farmacéuticas por alguna razón no han querido traer medicamentos que tienen pues muy buena utilidad, que en un tiempo se trajeron, pero a lo mejor como no hubo un uso extendido, dejaron de traer los medicamentos y hemos perdido la posibilidad de tener esos medicamentos para el manejo del problema. Aquí se debe iniciar primero ingestas escalonadas de fibra. Ese es el punto cardinal del manejo inicial de la constipación. Una ingesta escalonada de fibra iniciando con 5 a 10 gramos por semana hasta llegar a un máximo de 25 a 30 gramos. Eso es importante, la dosificación escalonada, debido a que muchas veces en algunos pacientes darle unas cantidades, un paciente que come muy poca fibra, darle una cantidad importante de fibra de un solo, en la primera toma, le va a condicionar una serie de síntomas, distensión, gases, otro tipo de alteraciones que van a provocar que el paciente evite la utilización de la fibra. Y posterior a eso, tenemos el uso de laxantes osmóticos, que eso sí lo tenemos con bastante regularidad en nuestro arsenal terapéutico en Panamá, que es el uso de laxantes basados en polietilenglicol, en citrato de magnesio, en carbohidratos no absorbibles como la lactulosa, y tiene su utilidad basada en aumentar el contenido de líquido del bolo fecal y acelerar el tránsito colónico. Las dosis varían del uso de estos laxantes dependiendo a la respuesta al tratamiento en estos pacientes. Otro tipo de medicamentos que se usan con bastante seguridad y tienen unos resultados pues, bastante eficaces son los secretagogos, como el lubiprostone o el linaclotide, que estimulan el flujo de iones de agua hacia el lumen intestinal, acelerando el tránsito y facilitando la defecación. Otros medicamentos que se utilizan también son agentes procinéticos que aumentan la amplitud y la fuerza de contracción de la onda de propulsión, como la prucalopride, que son inhibidores selectivos de los receptores de serotonina 5-HT4, que aumentan, como dije anteriormente, la onda de propulsión y facilitan el desplazamiento del bolo fecal. Esta es todo la batería de terapias con que contamos: la fibra, el P, que es los derivados del polietilenglicol, la lactulosa, que es un carbohidrato no absorbible que facilita, como ya expliqué anteriormente, el influjo de agua hacia el contenido fecal, el prucalopride, que es un prokinético, el linaclotide, que es un secretagogo, y así todos los demás. Entonces, otra de las situaciones que explicaba es la terapia de biofeedback. Esto tiene utilidad para manejar los trastornos defecatorios a través de una serie de mecanismos visuales y auditivos que se apoyan en el registro
de la actividad de los músculos del piso pélvico y el área anorrectal a través de sensores de electromiografía y por manometría, ¿no? O sea, se coloca una serie de sensores en un paciente sentado y entonces se le pone una pantalla que va mostrando al paciente, una vez que se le pide a través de un balón colocado en el área no rectal, cómo debe ir haciendo el mecanismo de contracción de los músculos del piso pélvico y el recto y los mecanismos de relajación del ano para ir desplazando el balón y que la persona pueda evacuar. Estas terapias de biofeedback pues sí necesitan un personal entrenado en la realización de las mismas y tienen bastantes resultados positivos para el control de los trastornos disinérgicos del piso pélvico, ¿no? Que esto es lo que les explicaba, ¿no? Aumentar la presión intraabdominal y la relajación de estos músculos para permitir la expulsión del bolo fecal. Muchas gracias.